Es realmente emocionante volver a estar en sintonía con ustedes, aprendiendo cada vez más sobre el maravilloso mundo de la alimentación. El tema que hoy nos ocupa es bastante interesante, y es que decir que los alimentos son esenciales para la subsistencia de todos los seres vivos suena bastante lógico. Pero aún así es de suma importancia que sepas que algunos alimentos pueden causar situaciones adversas a la salud, que pueden ir de algunas molestias pasajeras incluso a la muerte. Con la modernización de las técnicas para el procesamiento de alimentos y las mejoras en la manipulación de estos, la mayoría de algunos problemas disminuyeron, pero aún así, los alimentos que se consideran de origen no tóxico seguían causando adversidades a la salud. ¿Pero cuál es la razón? En algunos casos, estos malestares pueden derivarse de intolerancias, pero también existe la posibilidad de que se trate de alergias ocasionadas por algunos alimentos. Por tal motivo, es importante saber identificar qué puede estar afectando a tu organismo. En tal sentido, hoy te hablaremos de todo lo que tienes que saber de los alimentos que se clasifican como alergenos. Bienvenidos. Según el Consejo Europeo de Información sobre Alimentación, estas reacciones pueden ser de tipo respiratorio, cutáneos y gastrointestinales. El Libro Blanco de la Alergia, World Allergy Organization, estima que 220 a 250 millones de personas en el mundo son alérgicas por lo menos a un alimento, y la mayoría de los casos son niños, alrededor de 5% de ellos según otro informe. En los Estados Unidos, cada año se estima que 30.000 reacciones anafilácticas a los alimentos resultaron en visitas a salas de emergencia, 2.000 hospitalizaciones y 150 muertes. Pero, ¿y cuáles son los alimentos alergénicos? Si aún no has sido diagnosticado, pero sientes malestares cada vez que tomas algunos alimentos, es posible que lo que estés sufriendo no sea una alergia, sino una inflamación. En cualquier caso, lo primero es acudir a un especialista que pueda identificar el origen de tus afecciones. Pues en ese caso, de tratarse de una alergia o una intolerancia alimentaria, deberás prescindir de los alimentos o compuestos que lo provocan. En el caso de que el resultado sea una inflamación alimentaria, la solución está en reeducar al organismo para que vuelva a asimilar los grupos de alimentos de manera natural. Existen más de 160 alimentos que se pueden clasificar como alergénicos. Sin embargo, los que tienen una mayor tasa de incidencia y afectan a un mayor porcentaje de la población son los siguientes. Huevos. Es un alergeno que afecta con mayor frecuencia a los niños debido a que les es difícil digerir el contenido proteico presente en el mismo. Tanto el huevo como sus proteínas pueden estar presentes en un gran número de productos, pero hay que tener especial cuidado con la pastelería, el pan, los embutidos, los helados, los quesos, algunas salsas, etc. Leche. La leche produce variedad de respuestas en el organismo, por lo que es muy importante no confundir la alergia a las proteínas de la leche de vaca, APLB, con por ejemplo la intolerancia a la lactosa. Se considera alérgica a una persona cuando tras la ingesta de proteínas lácteas sufre reacciones adversas en las que esté comprobado que ha entrado en juego el sistema inmunológico. Mariscos. Es una alergia que puede aparecer en personas que anteriormente no eran alérgicas a los mariscos. Además, existen numerosos casos de personas que son alérgicas a un solo grupo de mariscos. Son los crustáceos, camarones, langostinos, langosta, etc. el tipo de marisco que más reacciones provoca, seguido de los moluscos, almejas, mejillones y ostras, entre otros. Y los cefalópodos, sepia, calamar y pulpo. La alergia a los mariscos está muy relacionada con la práctica de ejercicio físico. La alergia a los ácaros y la topia. Pescado. Es uno de los que mayores reacciones provoca junto al marisco. Las proteínas, que a continuación analizaremos por separado, pueden ser los causantes de la alergia. Su aparición suele ser inmediata o durante la primera hora tras haber ingerido el alimento y en la mayoría de las ocasiones suelen ser graves con aparición de anafilaxia. Anisakis. Este parásito afecta a los peces y mamíferos marinos y por ende a los humanos tras su ingesta. Un pescado o marisco infestado puede producir reacciones anafilácticas mediadas por la inmunoglobulina o anisakiasis, pero vamos a centrarnos en la primera de ellas. Urticaria, angioedema, dolores abdominales, vómitos e incluso shock anafiláctico son algunos de los síntomas que provoca. Legumbres. La alergia a estas se ve potenciada al ser cocinadas. Las lentejas, las arvejas, el maní, la soya son las legumbres que más reacciones alérgicas provocan. Es posible que te resulte extraño ver en este grupo al maní, pues muchas veces se les considera frutos secos por su alto contenido de aceite. Pero lo cierto es que pertenecen a esta familia. Las reacciones alérgicas que producen son similares a las de las nueces de nogal o a los anarcados.
Los niños son más propensos a sufrir alergia a legumbres y los síntomas que manifiestan van desde urticaria, angioedema o asma, hasta la asfixia. En casos graves pueden provocar incluso la muerte. Frutas y verduras. Muchas veces la reacción la provoca el polen de la planta y no la fruta o verdura en sí misma. Por eso también es conocida como síndrome polen-frutas. Los síntomas se pueden producir tras la ingestión del alimento, tanto si este se consume fresco como si se hace tras haber sido cocinado o procesado, y además es inmediato, no tarda más de 1 hora en aparecer. Frutos secos. Es una de las más frecuentes y aquellos que la sufren lo hacen de manera crónica y se ven obligados a eliminar por completo y de por vida tanto los alimentos como sus derivados. Las reacciones generalmente son intensas e inmediatas, aunque pueden aparecer hasta 2 horas después de haber entrado en contacto con el alergeno. Es muy importante tener en cuenta que existen productos derivados como los aceites o las mantequillas que los contienen y por lo tanto también deben eliminarse de la dieta. Cereales. Es muy importante no confundir la alergia a los cereales con la enfermedad celíaca. La alergia a los cereales aparece tras la ingesta de proteínas de trigo, maíz, arroz, cebada o centeno. El individuo alérgico deberá evitar por completo todos aquellos alimentos que contengan proteínas de estos cereales. Aditivos. Estas sustancias se añaden a bebidas y alimentos para modificar algunas de sus características, porque forman parte de un proceso de elaboración o para su conservación o uso. Generalmente son las proteínas las que provocan las reacciones, aunque también pueden hacerlo los polisacáridos o grasas complejas. Es importante aclarar que solo las reacciones mediadas por una respuesta inmunológica son consideradas alergias y frecuentemente los colorantes están implicados en ellas. Sus síntomas son principalmente de carácter respiratorio y dermatológico. Debemos aprender a diferenciar las alergias, intolerancias e inflamaciones alimentarias. No debemos confundir problemas distintos con causas distintas y distinta sintomatología. Y bueno, eso es todo. Esperamos que te haya gustado y hayas aprendido mucho. Gracias por estar siempre con nosotros, gracias por ver este video. Recuerda suscribirte. No te pierdas nuestro video de plato saludable para la familia colombiana. Descarga nuestras guías, te dejamos los enlaces en la descripción del video. Síguenos en nuestras redes sociales, si aún no lo has hecho, haz parte del equipo 9 meses. Hasta la próxima.